La sala del tribunal estaba llena, pero el silencio era tan pesado que parecía imposible de romper. Todas las miradas estaban clavadas en un joven de apenas 16 años que, lejos de mostrar remordimiento, soltó una risa nerviosa y desafiante. Su actitud contrastaba de forma brutal con la gravedad de lo que se estaba juzgando. Frente a él se encontraban familiares, autoridades y miembros de la comunidad que aún intentaban comprender cómo una noche aparentemente común había derivado en uno de los episodios más estremecedores registrados en la zona. Ese joven era Kendrick Morris. Su nombre, hasta entonces desconocido para la mayoría, estaba a punto de convertirse en sinónimo de terror, indignación y preguntas sin respuesta. Cuando el juez tomó la palabra, la atmósfera cambió por completo. No hubo gritos ni reacciones exageradas, solo una calma tensa, cargada de expectativa. Las palabras que siguieron marcarían el final de una vida tal como él la conocía y el inicio de una larga búsqueda de justicia para una familia devastada. Para entender cómo se llegó a ese momento, es necesario retroceder en el tiempo, hasta una noche que comenzó con total normalidad y terminó transformándose en una pesadilla irreversible. La noche del 24 de abril, Kina, una joven de 18 años, salió de su casa con un objetivo sencillo: devolver unos libros a la biblioteca. Era estudiante de secundaria, aplicada, amante de la lectura y con planes claros para su futuro. Para ella, visitar la biblioteca era parte de su rutina, un espacio seguro y familiar. Nada hacía pensar que ese trayecto cotidiano sería el último que realizaría con plena autonomía. Al llegar al lugar, estacionó su vehículo y descendió con los libros en la mano. Mientras caminaba hacia la entrada, hablaba por teléfono con una amiga, comentando asuntos triviales, propios de alguien que no percibe peligro alguno. Sin embargo, algo comenzó a incomodarla. A unos metros de distancia, notó la presencia de un joven sentado cerca, cuya actitud le resultó extraña. No hizo ningún movimiento evidente, pero su forma de observarla despertó una sensación de alerta. Kina mencionó esa incomodidad durante la llamada. Dijo que había un sujeto que no le generaba confianza, que parecía estar atento a cada uno de sus pasos. Aún así, intentó tranquilizarse. Pensó que tal vez estaba exagerando, que se trataba de un mal presentimiento sin fundamento. Decidió continuar con lo que había ido a hacer. Minutos después, alrededor de las 10:39 de la noche, la tranquilidad se rompió de manera abrupta. Al otro lado del teléfono, su amiga escuchó un grito desgarrador, cargado de terror puro. Fue un sonido breve, pero lo suficientemente intenso como para helarle la sangre. De inmediato, la llamada se cortó. La joven quedó paralizada, con el corazón acelerado y la mente inundada de pensamientos alarmantes. Intentó devolver la llamada, pero no obtuvo respuesta. Comprendió que algo grave había ocurrido y que cada segundo contaba. Sin perder tiempo, avisó a la familia de Kina y pidió ayuda. La desesperación se apoderó de todos. Sus familiares se dirigieron rápidamente a la biblioteca, con la esperanza de encontrarla sana y salva. Sin embargo, lo que hallaron superó cualquier temor previo. En una zona apartada, al costado del edificio, yacía Kina, inconsciente, con evidentes señales de violencia. Había rastros de sangre en el suelo, la puerta del vehículo permanecía abierta y su teléfono móvil estaba destrozado, tirado bajo el automóvil. La escena era caótica. Las sirenas de los servicios de emergencia rompieron el silencio de la noche mientras paramédicos y agentes de seguridad intentaban asistirla. La gravedad de la situación era evidente desde el primer momento.
fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde los profesionales confirmaron que había sufrido un ataque de extrema brutalidad. Los informes médicos posteriores revelaron una realidad devastadora. Además de haber sido sometida a una agresión de carácter íntimo, había recibido un impacto severo en la cabeza, con una fuerza tan desmedida que provocó daños irreversibles en su cerebro. Aquella joven brillante, llena de proyectos, quedó con limitaciones físicas y cognitivas profundas. Ya no podía caminar, comunicarse con palabras ni alimentarse por sí misma. Su manera de expresarse se redujo a gestos, sonidos y expresiones faciales que reflejaban dolor y confusión. La noticia sacudió a toda la comunidad. La pregunta era inevitable y se repetía una y otra vez. ¿Quién había sido capaz de cometer un acto tan atroz y por qué? La indignación, el miedo y la tristeza se mezclaban en un ambiente de incredulidad colectiva. La oficina del sheriff del condado asumió la investigación de inmediato. Cada detalle fue analizado con minuciosidad. Testimonios, grabaciones y evidencia física comenzaron a construir un rompecabezas inquietante. No pasó mucho tiempo antes de que las sospechas se centraran en un adolescente de 16 años que frecuentaba la biblioteca, Kendrick Morris, estudiante de la misma escuela secundaria que la víctima. Según los registros, Morris solía permanecer en la biblioteca después de clases, esperando a que su madre pasara por él. Varias personas recordaban haberlo visto esa noche, merodeando por el lugar. Su comportamiento llamó la atención de los investigadores, quienes comenzaron a indagar más a fondo en su entorno y antecedentes. Lo que encontraron fue alarmante. Morris no era un joven común. Existían reportes previos de conductas agresivas y episodios preocupantes que ya habían puesto su nombre en los registros del sistema juvenil. Aún así, nada parecía haber detenido la escalada de su comportamiento. Las pruebas forenses se convirtieron en un punto clave. Los análisis realizados confirmaron que el material genético encontrado en la escena coincidía con el de Kendrick Morris. Esa evidencia cerró cualquier duda razonable sobre su implicación directa en el ataque a Quina. Pero la investigación no terminó allí. Al ingresar su perfil en la base de datos estatal, las autoridades descubrieron algo aún más perturbador. Morris también estaba vinculado a un episodio ocurrido en junio de 2007, en el que una trabajadora de 62 años de un centro infantil cercano a su domicilio había sido atacada en circunstancias similares. La distancia entre su casa y el lugar de ese hecho era mínima, lo que reforzó la gravedad del hallazgo. El impacto de esta revelación fue devastador. La comunidad se enfrentaba a la realidad de que un adolescente había protagonizado más de un acto de violencia extrema, demostrando un patrón inquietante. El temor se propagó rápidamente, acompañado de un sentimiento de culpa colectiva. ¿Cómo era posible que alguien tan joven hubiera llegado tan lejos sin ser detenido a tiempo? Para la familia de Quina, el dolor era indescriptible. Su vida había cambiado para siempre. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, expresaron un mensaje que sorprendió a muchos. Manifestaron compasión y perdón hacia Morris, pero dejaron claro que eso no significaba que debiera quedar en libertad. Para ellos, la justicia no era venganza, sino una forma de proteger a otros y reconocer la magnitud del daño causado. Con la evidencia reunida, el caso avanzó hacia los tribunales. El juicio comenzó en el año 2011, rodeado de una enorme expectación mediática. Cada audiencia estaba cargada de tensión. La defensa intentó desacreditar las pruebas, argumentando que la acusación se basaba casi exclusivamente en el material genético. También buscaron construir una narrativa que presentara a Morris como producto de una infancia marcada por el maltrato y el abandono. Se presentaron testimonios de especialistas que hablaron de supuestos abusos sufridos en su entorno familiar,
señalando a su madre y a un hombre que habría ejercido como figura paterna. Según esa versión, las experiencias traumáticas habrían dejado cicatrices físicas y psicológicas en el joven. Sin embargo, esas acusaciones fueron negadas de manera contundente años después por el hombre señalado, quien aseguró que todo había sido una estrategia de la defensa para generar lástima y desviar la atención de la brutalidad de los hechos. Para muchos en la sala, la actitud de Morris durante el juicio no reflejaba arrepentimiento ni dolor, sino frialdad e indiferencia. Mientras la defensa insistía en su juventud como atenuante, la fiscalía sostuvo que había acciones que superaban cualquier consideración de edad. El daño infligido era permanente, y la vida de una joven había quedado truncada para siempre. El veredicto no tardó en llegar. Kendrick Morris fue declarado culpable de todos los cargos presentados. El tribunal reconoció la extrema gravedad de sus actos y la huella irreversible que habían dejado. Aquí, la historia entra en una fase decisiva, marcada por sentencias, apelaciones y una nueva lucha por justicia que se extendería durante años. La lectura de la sentencia marcó un antes y un después en la sala del tribunal. El juez, con voz firme y sin rodeos, dejó claro que se encontraba frente a uno de los expedientes más perturbadores que había pasado por sus manos. Señaló que los hechos demostraban una crueldad excepcional y una absoluta falta de consideración por la integridad humana. Para muchos de los presentes, aquel momento representó el cierre de una etapa cargada de incertidumbre. Para otros, fue apenas el inicio de una reflexión profunda sobre las fallas del sistema y las consecuencias de la negligencia. Kendrick Morris escuchó el fallo sin mostrar emoción visible. Ya no estaba la sonrisa nerviosa ni la actitud desafiante que había exhibido en etapas previas del proceso. El peso de las palabras del juez parecía, por primera vez, haber atravesado la coraza que lo rodeaba. La condena establecida fue de 65 años de reclusión, una pena que en la práctica significaba pasar la mayor parte de su vida tras las rejas. Sin embargo, para la familia de Kina, ninguna decisión judicial podía devolverles lo que habían perdido. Su hija, hermana y amiga seguía viva, pero su existencia había sido alterada de manera irreversible. Cada día se convertía en un recordatorio constante de aquella noche, de los proyectos truncados y de la joven llena de energía que ya no podía expresarse como antes. Los testimonios posteriores al fallo fueron desgarradores. Los familiares describieron con detalle la nueva realidad de Kina, las dificultades para moverse, la imposibilidad de comunicarse con palabras, la dependencia total para realizar tareas básicas. Su forma de manifestar emociones se reducía a gestos y sonidos, señales que solo quienes la conocían profundamente podían interpretar. La impotencia y el dolor se mezclaban con una determinación férrea de no permitir que su historia quedara en el olvido. Con el paso del tiempo, surgió una pregunta incómoda que comenzó a resonar con fuerza. ¿Cómo había sido posible que Kendrick Morris llegara a ese punto sin que nadie lo detuviera antes? Las investigaciones revelaron que, previo al ataque contra Kina, ya existían antecedentes de conductas violentas y episodios de agresividad que habían sido reportados a las autoridades juveniles. Morris no era un desconocido para el sistema. Su nombre ya figuraba en registros oficiales. A pesar de estar bajo supervisión, se descubrió que no siempre se habían cumplido las restricciones impuestas. Había horarios que no respetaba y normas que parecían haber sido ignoradas por quienes tenían la responsabilidad de cuidarlo. Para la familia de Kina, esto no era un detalle menor.
Consideraban que la falta de control y vigilancia había creado las condiciones para que ocurriera la tragedia. Por esa razón, en el año 2012, decidieron emprender una acción legal de carácter civil contra la madre y la abuela de Morris. El objetivo no era solo obtener una compensación económica, sino establecer responsabilidades claras. Argumentaron que ambas habían fallado en supervisar a un joven que ya había demostrado comportamientos peligrosos, permitiéndole moverse libremente sin las limitaciones necesarias. El proceso civil volvió a poner el caso en el centro del debate público. Para algunos, la demanda representaba una búsqueda legítima de justicia. Para otros, habría un debate complejo sobre hasta qué punto una familia puede ser considerada responsable por los actos de uno de sus miembros. Lo cierto es que el expediente expuso con crudeza una cadena de omisiones que, según los demandantes, habían contribuido a un desenlace devastador. Mientras tanto, Kendrick Morris permanecía recluido, pero no dejó de utilizar los recursos legales a su alcance. En el año 2015, presentó una apelación argumentando que la condena impuesta era excesiva para alguien que había cometido los hechos siendo menor de edad. Sus abogados sostuvieron que una pena tan extensa no tenía en cuenta su juventud ni la posibilidad de rehabilitación. La apelación generó indignación entre quienes seguían de cerca el caso. Para la familia de Quina, escuchar que Morris pedía clemencia resultaba doloroso y contradictorio. Consideraban que, si alguien había perdido toda posibilidad de futuro, era su hija. Aún así, el sistema judicial debía analizar el planteamiento conforme a la ley. Durante ese periodo, el caso volvió a ser revisado por el mismo juez que había dictado la sentencia original. Tras evaluar los argumentos de la defensa y considerar los precedentes legales, se tomó una decisión que sorprendió a muchos. En el año 2017, Morris fue nuevamente sentenciado, esta vez a reclusión de por vida. El juez explicó que no se trataba de castigo desmedido ni de revancha, sino de proporcionalidad. Cuando una persona arrebata el porvenir de otra, debe asumir consecuencias acordes al daño causado. La nueva sentencia fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque se reafirmaba la gravedad de los hechos. Tristeza, porque nada de ello podía revertir el sufrimiento de Quina. A partir de entonces, la atención se desplazó poco a poco hacia la recuperación de la joven. Rebautizada por su familia con un nuevo nombre que simbolizaba fortaleza y renacimiento, inició un largo y arduo proceso de rehabilitación. Acompañada de su madre y de su hermana, comenzó a someterse a ejercicios físicos destinados a recuperar, en la medida de lo posible, algunas funciones perdidas. Cada avance, por mínimo que fuera, se celebraba como una victoria. Un movimiento adicional, una expresión más clara, un sonido que transmitiera emoción. Sin embargo, el camino estaba lleno de obstáculos. Los especialistas fueron claros al señalar que los daños sufridos eran permanentes y que la recuperación total no era posible. Aún así, la familia se aferró a la esperanza y al amor como motores para seguir adelante. Con el paso de los años, la historia de Quina se convirtió en un símbolo de resiliencia y en una advertencia sobre los peligros de ignorar señales tempranas de violencia. Su caso fue mencionado en foros, debates y espacios dedicados a la prevención, siempre con un enfoque respetuoso y centrado en la necesidad de proteger a los más vulnerables. El caso de Kendrick Morris también dejó lecciones amargas para las autoridades. Puso en evidencia las fallas de un sistema que, pese a tener información previa, no logró actuar con la contundencia necesaria a tiempo. Mostró cómo la falta de seguimiento adecuado puede derivar en consecuencias irreparables. A nivel comunitario, el impacto fue profundo. La biblioteca,
que antes era vista como un refugio de conocimiento y tranquilidad, quedó marcada por el recuerdo de aquella noche. Se implementaron nuevas medidas de seguridad y se reforzaron protocolos para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Sin embargo, para muchos, esas acciones llegaron demasiado tarde. Hoy, el nombre de Kendrick Morris permanece asociado a uno de los episodios más oscuros de la región. Su historia no es solo la de un joven que tomó decisiones atroces, sino también la de un sistema que no supo contenerlo y de una familia que vivirá para siempre con las consecuencias de esa noche. La historia de Quina, en cambio, es la de una lucha constante. Aunque su vida cambió para siempre, su existencia sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de la empatía, la vigilancia y la responsabilidad colectiva. Su voz, aunque ya no se exprese con palabras, continúa resonando a través de quienes se niegan a dejar que su caso sea olvidado. Este relato no busca sensacionalismo, sino conciencia. Comprender lo ocurrido es un paso necesario para prevenir que tragedias similares se repitan. La justicia puede dictarse en los tribunales, pero la verdadera responsabilidad recae en toda la sociedad. Si esta historia te impactó, no permitas que quede en el silencio. Apoya la difusión de estos casos, deja tu comentario, comparte este contenido y suscríbete para seguir recibiendo relatos que buscan informar, generar reflexión y mantener viva la memoria de quienes merecen ser escuchados.